el evangelio como tal. Porque el llamado que Jesucristo hizo, tú me dices si ya arrancaste, saludo. Ella había hecho una introducción, saludo a los de las redes, Dios les bendiga. Ya les hago la introducción a ustedes también. El llamado de nuestro Señor Jesucristo fue a ir a compartir el evangelio a todas las naciones. Pero no nos dijo, por favor, separen. A la izquierda pongan a los malos y a la derecha pongan a los buenos. Y a los de la izquierda los dejan de último y primero predíquenle a estos que son buena gente, que en realidad tienen el corazón dispuesto, predíquenle primero a estos. No, Dios no mandó a hacer una diferencia de a quién le podíamos predicar y a quién no. Él nos mandó a predicar. Y hay una cosa que nosotros tenemos que entender. En el Padre Nuestro dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, ¿cierto? Y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Resulta que el Señor quiere hablarnos a nosotros de algo que se llama el reino de Dios. Entender el poder del reino de Dios, porque el reino de Dios se ha acercado, decía Juan. Pero nosotros tenemos que entender, como hablábamos ahora en medio de la alabanza, que para los hermanos, las personas que nos están viendo en las redes, tuvimos un tiempo poderoso delante de Dios. Los invitamos a que vengan a la iglesia para que puedan experimentarlo también. Y tuvimos un momento delante de un rey. Por eso nuestro corazón estaba tan quebrado. Por eso nuestro corazón estaba tan humillado, porque era que nosotros no estábamos delante de cualquiera. Estábamos delante de alguien tan poderoso que hacía que uno se sintiera lo más bajo y lo más vil. Entonces tenemos que entender cuando dice el reino de Dios, ¿a qué se refiere? Y más cuando dice el reino de Dios se ha acercado. Por favor, Mateo capítulo 3, versos 1 y 2. Permítame en un momento, que en la Biblia digital a veces es cualquiera de las versiones, no hay inconveniente. Dice la escritura, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. En la época de Juan, decir eso era algo complicado. ¿Cómo así que el reino de Dios se ha acercado? Pero para poder explicar eso, primero que entendamos algo. ¿Qué es un reino? ¿A qué está hablando de que el reino de los cielos? ¿Cuál cielo? ¿A qué se refiere con se ha acercado? Entendamos eso. Y vamos, cuando yo me fui a mirar, a entender esa parte, en la palabra reino, en el Strong, donde nosotros buscamos el significado de las palabras, en el hebreo o en el griego, esa palabra reino habla de gobierno, poder soberano. Entender que lo que se ha acercado a nosotros es algo magnífico. En la época de Juan el Bautista, creer que Dios estaba cerca era algo loco. Para la gente, Dios estaba lejos. Dios va a venir a rescatarnos, a salvarnos, pero veían a Dios completamente lejano. ¿Se acuerdan? Y para los que no recuerdan, pueden buscarlo en la escritura. Cuando Moisés trató de que Dios hablara con el pueblo directamente y le dijo al pueblo, reunámonos, preparémonos porque el Señor nos va a hablar. Moisés quería que así como él tenía una relación con Dios, la tuviera el pueblo. Pero cuando el Señor iba a hablar, se escuchaba un estruendo. Si nosotros hemos escuchado truenos, a mí por lo menos me da pánico una tormenta, me parece terrible. Cuando empieza a tronar uno quisiera como los perritos meterse debajo de una cama. Y cuando el Señor hablaba, dice que se escuchaban truenos, todo se estremecía. A la gente le dio pánico. Entonces decidieron, hagamos una cosa, Moisés. Tú vas y hablas con él y vienes y nos dices. Y ponemos un mediador. Tú vas allá y él allá y nosotros acá. Les dio pánico que Dios hablara directamente. Entonces por mucho tiempo Dios no estuvo cerca. Dios estaba lejos. Entonces, que Juan dijera eso, el reino de Dios se ha acercado, como que, ¿qué pasó aquí? Y entendiendo de que hay un gobierno, hay un poder, alguien grande, a eso se refería el reino. Cuando habla de cielos, habla de morada, felicidad y evangelio. Me impactaba eso.
Porque cielos yo lo veía, era como allá, donde está el Padre. Y en parte de la traducción que habla, que es en el griego, habla de evangelio. Entonces, cuando Juan estaba hablando de que el reino de los cielos se ha acercado, estaba hablando de que iba a venir, evangelios son buenas nuevas. Por eso dice felicidad. Entonces, lo que decía, hay alguien que viene a traerte una muy buena noticia. Se está acercando alguien que te va a dar una buena noticia. Era lo que Juan estaba diciendo. Habla de acercarse, la proximidad, el tiempo. Recordemos que existen dos tiempos. El Kairos y el Cronos. El Cronos es el tiempo natural. En ese momentico son las 7:15. Ese es el Cronos, el tiempo natural. Pero existe algo que es el Kairos, el tiempo perfecto de Dios para que las cosas se cumplan. Cuando Juan estaba hablando del Kairos. Se había acercado un poder maravilloso, majestuoso, en el tiempo propicio para darte una buena nueva. Él estaba hablando de Jesucristo. Se había acercado, había llegado un momento que todos estaban esperando. Ese era el momento para ellos, pero no lo veían. Por eso le decían, arrepiéntanse porque algo grande ha venido a sus vidas. Y el Señor está diciendo, para poder que yo pueda ver eso grande que Él tiene para mí, necesito arrepentimiento. No hay forma, con una mente nublada, con una mente tapada y cerrada por el pecado, que yo pueda entender lo grande y maravilloso que viene a mi vida. Solamente cuando yo voy delante de Él y me arrepiento de mi maldad, de mi pecado, de lo que he hecho incorrecto, allí viene algo para mí. Los oídos pueden ser abiertos a la palabra, puede ser quitada un velo, una máscara que yo tengo a raíz del pecado. El corazón se ha endurecido y para poder que la palabra penetre necesita estar blando. En la tierra dura no se puede sembrar. Hay que removerla, hay que mojarla, hay que prepararla para poder plantar esa semilla. Y ese arrepentimiento del que Juan hablaba y del que hablamos hoy es lo que se necesita para poder entender el reino. Amada iglesia, el gobierno, el poder soberano llegó a nuestras vidas en el momento en que nosotros le dijimos, Señor, yo te acepto. Hubo un día donde alguien nos insistió y nosotros éramos como medio tercos. Yo me acuerdo que mi esposo en días pasados decían que cuando él llegaba a la casa a tocarle, ¡ay!, los evangélicos a correr y se escondía y lo único que ellos querían era llevarle una buena noticia. Y nosotros, como estábamos ciegos, estábamos cerrados y trancados por el pecado, nosotros pensábamos que hacíamos la gracia yéndonos a esconder. Cuando estábamos perdiéndonos era la oportunidad más bella y maravillosa en la vida. Pero el pecado no nos dejaba entender esa majestuosidad. Así como pasó en el tiempo de Juan el Bautista, hoy está pasando. Y va a pasar y ha pasado durante estos más de 2000 años. Muchas personas salen corriendo, huyen o se enojan cuando uno va a dar una palabra. Porque no alcanzan a entender, a dimensionar lo grande que viene para sus vidas. ¿Por qué? Porque sencillamente el pecado no los deja. Así que tu labor y mi labor es poderle pedir a Dios por esos malvados, porque son malvados. Porque mientras uno no esté alineado con el Padre es malvado. El corazón está duro, está alejado de Él. Y tu labor y mi labor es poderle decir, Padre, haz algo en esas vidas y en esos corazones. Transfórmalos, cámbialos, Señor. Padre, te pedimos perdón por aquellos que hacen lo malo delante de tus ojos, para poder que ellos puedan comprender lo que tú y yo comprendemos. Mi amada iglesia, resulta que así como pasó en los días de Jonás, hay una labor para la cual el Señor nos llamó. Dice la Escritura que desde antes de la fundación del mundo, tú y yo fuimos ya separados. Él sabía que nosotros íbamos a existir. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Cuál era el plan perfecto que Él tenía para nosotros? Los únicos que no sabemos somos nosotros. Pero el plan ya estaba diseñado. Tú y yo vinimos a esta tierra con un propósito. Y de aquí no nos vamos a ir hasta que no lo cumplimos. Yo recuerdo que alguien me dijo, nosotros somos inmortales hasta que cumplimos la labor de Dios. Y yo, cuando me dijo inmortales, yo le dije, ¿este man de qué usted está hablando? ¿Cómo así? ¿Cuál inmortales? ¿Qué teología es esa?
porque me estaba hablando un cristiano. Entonces yo decía, ahora con qué irán a salir, ¿en dónde encontrarían un versículo donde van a decir eso? Cuando él me dijo, hasta que cumplimos lo que el Padre diga, y ahí lo entendemos. Tú y yo vinimos a este mundo con un propósito y de aquí no nos vamos a ir. Porque tu tarea y mi tarea es hacer la voluntad de Dios como le pasó a Jonás. Y tú y yo por mucho tiempo hemos hecho lo de Jonás. Que Dios nos manda a hacer algo, pero la dureza del corazón, el pecado o aún algo que vamos a ver más adelante que tiene que ver con nuestro pasado, nos ha apartado de hacer la voluntad de Dios. Y nos desviamos a la derecha, nos desviamos a la izquierda, nos desviamos para aquí, nos desviamos para allá. Y siempre tratamos de hacer como el quite para no comprometernos del todo con Dios. Porque con Dios las cosas son serias. Con Dios las cosas, uno necesita estar bien alineado para hacer la voluntad de Dios. Así me han dicho a mí. Y no, uno comprometerse con Dios eso es delicado. Y hace rato Cristo no se comprometió contigo y conmigo. No se comprometió en esa cruz dando hasta la última gota de sangre. Y Él podía comprometerse y yo no. Wow. Entonces el Señor me decía, Juan el Bautista tenía la misma tarea de Jonás, llevar un mensaje de arrepentimiento para que otros alcanzaran misericordia. Juan había sido alcanzado, había sido escogido para una misión. Y la misión era que otros pudieran conocer al grande que él conocía. Y ese reconocer el pecado y humillarnos es lo que va a transformar la vida de las personas. Y entender que hay un rey que se ha acercado. Muchas personas dicen, ay, yo me acerqué a Cristo y mi vida fue transformada. Nosotros no nos acercamos al Señor, Él se acercó a nosotros. Porque la palabra de Dios dice que Él toca la puerta y llama. Y si alguien le abre, entonces Él puede compartir y empezar una relación con Él. Él había tocado la puerta de nuestras vidas muchas veces, pero éramos nosotros los que no abríamos. No fue que nosotros fuimos a buscarlos. Él en su misericordia volvió a tocar la puerta y ese día la abrimos. ¿Sabes? Hay algo que quiero compartirte hoy y se trata de la convicción. Entender que yo necesito tener claro, completamente claro, estar completamente convencido de quién es el que me llamó y a qué me llamó para poderlo hacer. Si yo no sé de qué se trata el reino de Dios, si yo no sé qué significa en mi vida, yo voy a seguir haciendo las cosas de una manera silvestre. Voy, leo la palabra, oro, ayuno, me congrego. Voy, leo la palabra, oro, ayuno, me congrego. No le hago mal a nadie, procuro no mentir, procuro no matar, procuro no robar. Voy, leo la palabra, ayuno. No. Amén porque hay que orar. Amén porque hay que ayunar. Amén porque hay que leer la palabra. Amén porque hay que congregarse. Pero Dios está pidiendo algo más de tu vida y de mi vida. La convicción de saber qué es lo que tenemos que hacer. Pero para eso tenemos que entender que a veces nosotros actuamos como actuaban ciertos personajes en la época de Juan el Bautista y de Jesús. Resulta que en la palabra más adelante donde estábamos leyendo ahorita en Mateo, dice que Juan empezaba a hablarles de que arrepiéntanse, que el reino de Dios se ha acercado. Y cuando la gente se arrepentía, él los bautizaba. Cuando él estaba bautizando a la gente, se acercaron unos personajes a poner cuidado que era lo que estaba haciendo Juan. Entonces, mientras él estaba por allá predicando, habían unos por allá muy bien vestiditos, muy bien acomodaditos, con unos trajes muy pulcros y un caminadito muy típico, que eran los fariseos y los saduceos. Y ellos estaban allá poniendo cuidado qué estaba haciendo ese que vestía de piel de camello y olía bien feo, pero que hablaba así. Y cuando Juan se da cuenta de que estos personajes andaban por allá, y le dice, partida de víboras, ese corazón que tienen, vienen aquí a mirar, a juzgar, a señalar. Dios Todopoderoso, bendito sea Mateo 3:7. Juan les dice, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, que nos enseñó a huir de la ira venidera. Sigamos.
El verso 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham de esas piedras. Lo que pasa es que a veces, sin darnos cuenta, nosotros tenemos la postura de un fariseo y de un saduceo. Y usted dirá, pastora, ¿en serio? ¿Me está diciendo partida de víbora? ¿Me está diciendo hipócrita? No. Yo no quiero ni pisotear ni maltratar a nadie. Yo quiero hacer algo que Dios hizo conmigo en su bendita palabra. Él me decía que nosotros necesitábamos aprender a entender por qué Juan se enojó con ellos. Hay una palabra, Santo Dios Todopoderoso eterno, Señor, ¿la leemos? En Mateo 23, deben un momentico que todavía no la vamos a leer porque es larga. En Mateo 23 habla de la exhortación que le pegó Jesús a esos mismos fariseos y saduceos. Pero por una razón. A veces nosotros creemos que con orar, leer la palabra, ayunar y congregarnos es suficiente. Y eso da herramienta, pero no es suficiente. Lo que pasa es que nosotros necesitamos otras cosas. Juan les decía, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Yo necesito comprender, tener, como les decía ahorita, la convicción de quién me ha llamado a hacer eso. Porque si yo toda la vida oro, y discúlpenme, voy a hacer una alocución a una manera de orar, y no tiene nada de malo, pero tengo que entender que mi oración no puede quedarse en algo cuadriculado y rígido. Yo puedo orar y decirle, Señor, gracias por este día. Gracias por lo que hiciste, por lo que vas a hacer. Puedo hacerlo por la mañana, por la tarde o por la noche o las 3 y decirle a Dios gracias. Yo puedo pedirle a Dios. Digamos que yo estoy enferma y le digo, Señor, yo te pido por favor que me sanes. O tengo un familiar, un amigo, alguien que me ha pedido oración y yo le puedo pedir a Dios que sane a esa persona. O hay una persona con una necesidad y yo puedo orar y decirle, Señor, yo te pido por la necesidad de. Y Señor, y yo puedo hacerlo. Pero hay una cosa, mi oración no puede limitarse solo a dar gracias y a pedir. Amén por dar gracias. Y tenemos que ser agradecidos porque cuando Jesús sanó a los 10 leprosos, solamente uno se devolvió a agradecer. Y Él quiere que seamos agradecidos. Qué bonito que podamos pedir, porque Él dice en la Escritura que Él salió a buscar quien hiciera vallado por otros, que clamara por otros y no había. Amén, porque hay que clamar. Pero iglesia, hay algo que nosotros necesitamos tener y es una relación. Cuando Él dice en la Escritura que el Señor toca la puerta y llama, y el que abre, Él pasa y cena con Él. En algún momento nuestro pastor nos lo enseñó. Lo que está diciendo es, ¿me dejas entrar? Yo quiero tener una relación contigo. Yo no solamente quiero sentarme a escuchar cómo me pides por ti o por otros. Yo quiero escucharte. Yo quiero que me digas que me amas. Iglesia, no necesitas contestarme, yo solamente quiero que lo pienses. Y te pido a ti que estás viendo este mensaje que hagas un análisis de tu oración. En tu oración tú le dices a Dios, Señor, yo te amo. Tú eres el amado de mi alma. Señor, eres lo más bello, lo más precioso, lo más lindo que yo tengo. En tu oración tú le dices a Dios, yo me rindo delante tuyo, Señor, y vengo a postrar mi corazón porque tú eres lo más precioso y solo a ti adoro. Tú en tu oración puedes rendirle tu corazón y llorar delante de Dios y decirle, Señor, Padre, ¿cómo no voy a llorar delante de lo más grande si mi corazón se aprieta cuando te ve? ¿Tú sacas tiempo para decirle eso a Dios o solo tu oración se limita a decirle, hoy te entrego el día? Hoy te entrego la noche. Gracias por lo que hiciste en este día. Porque a Él le encanta oírte decir gracias. Pero ¿sabes qué más anhela? ¿Te puedes relacionar conmigo? ¿Me puedes decir que me amas? A los que tememos pareja o hemos tenido pareja, lo más bonito era poderle expresar a esa persona que la amamos. Si lo podemos hacer con una persona, con un ser humano,
que tiene todos los errores, que nos ha fallado, que nos ha lastimado, ¿por qué no decirle que le amamos al que lo dio todo por nosotros? Al que no se equivoca, al que tiene los planes más bellos para mí. Pero yo te digo una cosa, si tú no puedes en tu oración decirle al Señor que lo amas, que Él es lo más grande, abrirle tu corazón y expresarle las palabras más melosas, las palabras que tiene Cantares son poquitas para lo que uno le puede decir a Dios. Si tú no puedes tener una oración donde rindas tus labios de esa manera, despojando tu corazón, algo pasa contigo. Hay un bloqueo en tu vida que no te deja llegar más allá con el Señor. Y eso es de preocuparse. ¿Por qué? Porque si yo no puedo expresarle a Él que es mi Padre, cuánto lo amo, si yo no puedo expresarle a Él que es mi esposo, mi amado, cuánto lo amo, entonces algo pasó, y era de lo que el Señor me hablaba, algo pasó en mi vida anterior que me ha generado un bloqueo para yo poderme expresar así con mi Señor. Si a mí me cuesta levantar las manos y decirle y arrodillarme y decirle, Señor, yo me rindo, algo ha pasado conmigo. No sé, ¿alguno de ustedes se ha visto la película La Cabaña? De los que están aquí, no sé, de los que están ahí, no la han visto, mírenla. Pero en la película La Cabaña, y se la recomiendo para los que no se hayan visto, una persona tenía un problema en su niñez a raíz de lo que le había pasado y eso le impedía acercarse a Dios de la misma manera como otros lo hacían. Hoy yo te invito a ti a que lo puedas analizar. Si yo tuve un problema de abandono, si yo tuve un problema de maltrato, si yo tuve un problema de ausencia de mis padres, difícilmente me puedo relacionar con Dios de la manera como Dios espera. Porque no he podido sanar un área anterior en la cual hay daño en mi corazón. Tengo daño en mi mente por los recuerdos que hay. Tengo daño en mi ser por lo que pasó. No puedo entender cómo uno puede decirle a alguien amado que ni siquiera ve. Escasamente creo para pedir, pero no creo para decirle que le amo. El Señor me decía, háblale a mi iglesia. Háblale a los que están viendo más adelante y diles, necesito que se relacionen conmigo, no sean lejanos, yo me he acercado. El Señor se acercó no para escuchar que le pidiéramos, hace rato le estamos pidiendo. Él se acercó para amarnos. Cuando tú lloras, Él está allí. ¿Sabes qué dice la Escritura? Que Él recoge nuestras lágrimas y las tiene guardadas. ¿Te imaginas lo cercano que es? Que cuando tú has llorado por el dolor, por la traición, por la tristeza, por la enfermedad, Él ha estado allí recogiendo tus lágrimas. Cuando menos piensa uno siente como que ya hay un fresquito, es porque hace rato Él te está acariciando y te está diciendo, tranquila, tranquilo, yo estoy allí, yo te ayudo. Yo te sostengo. Él nunca ha sido lejano a tu dolor. Pero cuando yo pongo mi mirada en el dolor, lo pierdo a Él de vista. Porque me centro tanto en mi necesidad, tanto en lo que yo necesito, tanto en lo que yo quiero, que se me olvida que hace rato Él está allí trabajando. Si Él tocó la puerta de tu corazón y de mi corazón, es porque quería estar cerca. Piensa en una persona que tú ames. Que ames aquí en esta tierra, así con toda la fuerza de tu corazón, en la tierra. Y que anheles siempre estar con esa persona. Tus hijos, tus padres, tu pareja, no sé, quien sea. Y que tú quieras lo mejor y lo mejor y lo mejor y poderle decir a esa persona cuánto la amas. ¿Tú sabes cuánto quiere escuchar tu papá que tú lo amas? ¿Tú sabes cuánto anhela que todos los días tú vayas y le digas, ay Dios, hoy fue tan difícil el día? Te cuento que estoy tan cansada. Te cuento, papá, que me cuesta tanto esto. Ay, papá, me sacó tanto la piedra, fulano. Ay, Señor, me dolió tanto el desprecio de sutano. Ay,
que yo pueda ir y decirle, como se lo digo a mi pareja, como se lo digo a mi mamá o a mi papá, tengo dolor, tengo rabia, tengo tristeza. Ah, pero pastor, es que él ya sabe. Sí, pero para eso es la relación. Mi esposo me ha visto llorar a mí y sabe que me han hecho daño, pero cuando yo puedo ir a hablar con él y decirle, ve, tengo tanta rabia, y él me escucha, solamente me escucha o solamente me da un abrazo. Si ese abrazo humano o ese momento en el cual mi esposo me está escuchando me sirve a mí de alivio, ¿tú te imaginas el que me creó, el que me hizo, cuando yo me escucha y él derrama ese bálsamo y empieza mi corazón a ser sano, porque él va a quitar toda raíz de amargura, todo dolor, toda traza la va a desaparecer? Entonces por eso es importante ir donde él. Cuando yo no puedo hacerlo, es difícil que mi corazón pueda ser sano. Hoy es una invitación a mirar aquellas cosas en las cuales yo no he podido rendirme, porque de pronto le crees a Dios para unas cosas, pero hay otras en las que no. Creo que Dios puede sanar, pero yo no soy capaz de decirle así. Jesús, no sé, varones, ustedes que están aquí, los que están allá, para nosotras las mujeres es muy fácil poderle decir, Jesús amado de mi alma. Yo soy mujer y yo puedo verlo como esposo. No sé para ustedes cómo sea, pero no sé. Ah, amén. Aquí hay uno de los hombres que me contesta, para ustedes que están allá, me dice, no lo vemos como esposo, sino como padre. Y a un padre se ama. Hoy mi esposo se rió y me contó algo y después me dio mucha risa, porque un muchacho le hacía un reclamo a un padre y le decía que él veía el ejemplo de otro papá, cómo era amable con su familia, pero el papá era muy seco con él. Y me decía, pues si me di cuenta que el día que nací, cuando nací, en vez de darme un abrazo, me diste la mano. Y el papá le contesta, pues si era la primera vez que te veía, ¿qué querías que hiciera? Mi esposo se moría de la risa. Decía, hay personas que no pueden expresar el cariño. Pero no es que no quieran, es que no pueden. Mi papá no podía. Mi papá nunca fue capaz de decirme que me amaba. No podía, porque nunca había recibido eso. Papá recibió golpes. Papá jamás recibió un abrazo. Papá jamás recibió a alguien que le dijera, oh, qué bien, lo has hecho bien. Jamás. Mi papá fue criado en finca a golpes, a maltrato. Entonces papá no sabía hacerlo. Y si papá no sabía hacerlo, yo tenía dos opciones: hacer lo mismo y ser igual con mis hijos, o que el Señor llegara a mi vida, me la transformara y yo pudiera decirle a mis hijos, los amo. ¿Sabes una cosa? No sé cuál sea la raíz tuya de tu pasado, la raíz de los que estamos aquí, pero yo sí les puedo decir, hoy es el día de hacer un análisis. ¿Hay algo que pasa en mi vida que no me deja avanzar en las cosas del Señor? ¿Qué me detiene? ¿Qué hace que yo no pueda ir donde una persona a hablarle de Jesucristo de la manera como debería? ¿Hay algo que me da pena y no soy capaz de decirles? ¿Qué me frena? Porque hay personas que fácilmente se encuentran con alguien, están en una fila y con estos calores que están haciendo en Cali. ¡Oh! ¡Qué calor! ¡Qué calor! Y están escuchando a los demás alrededor, ¿no? Entonces la gente alrededor, como alguien arranca y otros prenden empujados. Entonces el de atrás, sí, cierto que está haciendo mucho calor. Entonces el que arrancó la conversación dice, ¿usted se imagina cómo era el infierno? Ya no hay aire acondicionado. Y por ahí arrancan y empiezan a compartir de Cristo. O van en un carro como un pastor que yo conozco, porque él no se puede subir a un taxi, a un Uber, a ninguna parte, porque él se subió a un carro y te aseguro que el conductor termina con su vida transformada, porque no se puede quedar callado. Donde va es diciendo algo. Entonces digo, Señor, ¿qué pasa conmigo que yo no lo puedo hacer? ¿Por qué yo cuando tengo a alguien cerca no soy capaz de decirle, Cristo te ama? Solo tengo que esperar a que la persona me diga algo para yo poder arrancar. ¿Qué me frena? ¿Qué hay en mí que no he entendido que si el reino de Dios se ha acercado a mi vida, se puede acercar a la vida de esa persona? ¿Qué hay en mi corazón que no puedo hacer lo de Juan? No, ojo, ojo. No decirle víboras. Ojo, ojo.
No, sino que decirles que el reino de Dios se ha acercado. Porque no todos somos Juan el Bautista, ¿no? Aunque yo a veces parezco Juan el Bautista, pero yo no lo soy, yo tengo mi corazón. Resulta que, ¿qué pasa? Y es el análisis que hoy hay que hacer. ¿Por qué mi lenguaje no es para poderle compartir a los demás? Algo pasa y tengo que esperar a que la persona me pregunte si soy cristiana para poderle compartir. O nunca se dan cuenta que Cristo está en mi vida porque no soy capaz de hablar con Él. Es que yo doy buen testimonio. Amén. Amén. Gloria a Dios porque el testimonio habla. A veces yo puedo hablar mucho y el testimonio no habla, me tiré todo. Pero no solamente Dios quiere el testimonio. Dios quiere que tú y yo le digamos a esos que están allá afuera que el reino de Dios se ha acercado. Si tú eres feliz contándole tu vida a Dios, si tú has visto, ¿hay alguien aquí que haya visto el poder de Dios? Yo lo he visto. ¿Ustedes han visto el poder de Dios? Aleluya. Y si has visto el poder de Dios, ¿por qué no le hablas a alguien de Él? ¿Qué pasa? Yo no te juzgo. Yo te invito a que te analices qué está pasando y que puedas preguntarle a Dios, Señor, ¿qué pasa conmigo? ¿Por qué me cuesta? O si tú eres de las personas como ese pastor que yo les digo, que donde va es un peligro para el reino de las tinieblas, porque nada, a Satanás no le simpatiza, ¿oyó? Aquí les cuento. Él no le cae bien a Satanás, porque es un instrumento poderoso en las manos de Dios. Entonces a toda hora mira cómo le baja la cabeza. ¿Qué pasa que yo no puedo ser como aquellos, como una sierva que yo conozco, una evangelista tremenda, que no puede llegar a un parque porque llega al parque y hasta las bicicletas se les quitan a las personas para que se acerquen a recibir palabra? Una cosa loca. Algo pasa, pero eso le pica el cuerpo y tiene que ir a compartirle a todo el mundo. ¿Por qué yo no puedo? ¿Qué pasa conmigo que me cuesta? Necesito preguntarle porque es que no es la labor de uno o del otro, es tu labor y mi labor, su labor y mi labor hacerlo siempre. Pero algo tiene que estar pasando y Dios está haciendo un llamado a su iglesia para que lo haga, para que no se quede más callado. ¿De qué nos sirve a nosotros apacentarnos aquí? Tan rico que la pasamos. Ahora ustedes no saben, pero me pegué una llorada y no empezamos la transmisión hasta que yo no me calmé. Pero no fui yo la única. Los que estábamos aquí vivimos un momento maravilloso en la presencia del Rey. Y es lindo, es precioso. ¿Y por qué no vamos a hacerlo con otros? En la familia de nosotros saben que somos cristianos y a veces no caemos bien por eso. Pero sabemos que hay gente de la familia que necesita a Cristo. Pero para que me contesten como me contestan, yo mejor me quedo callado. ¿Eso fue lo que dijo Juan el Bautista? ¿Quedarnos callados es la solución para que se vayan a una eternidad sin Cristo y se mueran y el día de mañana el Señor te diga, yo te mandé a que le predicaras, pero tú lo único que dijiste, no, siempre es lo mismo, ellos siempre se enojan, me dicen, me hacen a un lado? Esa es la excusa que yo le voy a sacar al Señor. El reino de Dios se ha acercado para algo. Iglesia, y hay una cosa. Si para los fariseos fue complicado entender a Juan, ellos veían a Juan como bicho raro, como nos ven a nosotros en el parque. Así, en el parque nos ven como bicho raro. Hay gente que nosotros no le caemos bien. Tengan la plena seguridad de que hay gente que está haciendo algo para que nosotros no vayamos al parque. Que cuando nosotros vamos le entramos en reversa, que les da cólico, les da rabia, ya vienen a hacer escándalo, le suben volumen a los televisores, cierran la puerta, nos ven pasar y nos hacen mala cara, nos hacen el feo, nos pueden tirar hasta el perro. ¿Por qué? Porque les incomoda, pero nosotros estamos mandados a eso. ¿Ves? ¿Qué pasaba con los fariseos y los saduceos? Algo les incomodaba. Bueno, Señor. Mateo 23. Es verdad que yo aquí tengo Biblia. 22. Espérame un momentico, lo confirmo. Porque lo pensé mucho. Por favor, nueva traducción viviente. Mateo 23 desde el verso 1, por favor. Este tema es largo, pero
por favor no piensen de que en este momentico ni les estoy diciendo víboras ni sepulcros blanqueados a ustedes, ni a ustedes que están escuchando. Yo solamente quiero que en la medida en que vayamos leyendo la palabra, entendamos el trasfondo de lo que está pasando con aquellas personas que tenían una mente religiosa cerrada, tapada y trancada a hacer la voluntad que ellos creían y no la voluntad de Dios. Eran personas que les decían que la ley era así y se supone que ellos hacían la ley tal cual, pedacito tras pedacito. Era tan tremendo lo que pasaba en la época de ellos que ellos se aprendieron. Nosotros no nos sabemos la Biblia de pe a pe. Ellos se aprendieron su ley, sus 5 primeros capítulos, se lo saben de memoria. Son unos duros, tienen una memoria poderosa. Pero eso es lo que pasaba con ellos. Solamente saben palabra. Se congregan, ayunan, oran, pero miren lo que dice la Escritura. Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos. Pues ya está allá, ¿no? Los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que les enseñan. Paremos allí. Esta es la razón por la cual les decía que podemos orar, ayunar, leer palabra y congregarnos. Eso lo hacían los fariseos y los saduceos. Pero había algo en ellos que le decían a todo el mundo qué hacer, pero ellos... entonces, pastora, él dice que ellos no hacen lo que enseñan, ellos no oraban, ellos oraban. Pero de aquí en adelante nos vamos a dar cuenta qué pasaba con ellos, que Jesús dijo, ojo con el testimonio de ellos. Obedezcan lo que dice la ley, pero no los miren a ellos. Sigamos. Aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con flecos muy largos. Y les encanta sentarse a la mesa principal de los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando miran por las plazas y los llamen rabí. Pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios, que está en el cielo, es su Padre espiritual. Y no permitan que nadie los llame maestro, porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Paremos allí. ¿Qué está pasando, iglesia? A veces nosotros nos quedamos en una parte. Él lo que está diciendo, y de ahí para allá usa unas palabras muy fuertes para dirigirse a ellos, y lo que les está diciendo es mucho cuidado con las apariencias. Yo puedo mostrar una apariencia de piedad, pero en realidad sí tengo algo por dentro del Señor. Yo puedo decirle a alguien, definitivamente tú necesitas a Cristo, deja que el Señor sane tus heridas, pero yo he dejado que el Señor sane las mías. Pastora, es que yo no he identificado qué heridas tengo. Hoy es el día de ir delante del Señor y decirle, Padre, yo estoy notando unas actitudes en mí. Yo necesito que tú vengas a sanar mis heridas, porque de verdad veo que a veces le digo a la gente que haga cosas que yo no hago. A veces juzgo a mi familia por algo que yo hago mal también. A veces creo que yo soy mejor que los demás. Ahí es donde necesitamos hacer el alto en el camino, porque cuando Jesús llamó a los fariseos y les dijo, ustedes parecen un sepulcro, tan bonito que está pintado por fuera. Cuando ustedes han ido al cementerio,
Uno va al cementerio y hay unas tumbas decoradas. No, ponen unas flores que uno dice, wow, ¿cómo quedarían de lindas en mi casa? No, y le ponen unos adornos y todo. Y destape esa cosa. Quítele las flores, quítele la pintura y los adornos. ¿Qué hay debajo de eso? Una podredumbre. Los gusanos que hay. ¡Uah! Las cucarachas ni hablar. Eso es lo que Jesús les dijo. A mí no me sirven que ustedes se muestren de una manera delante de otros. Yo quiero que quiten lo que está podrido por dentro. El Señor, el llamado que le hizo a ellos, porque si el reino de Dios se ha acercado es para que algo pase conmigo. ¿De qué carajo me sirve a mí, discúlpeme la expresión, de que el Señor se acerque y decirme, yo quiero algo contigo diferente? Sí, sí, sí. ¿Y por detrás? Porque cuando tú y yo no dejamos que Él cambie las áreas de nuestra vida y seguimos haciendo lo mismo de antes, le estamos haciendo así al Señor en la espalda. Sí, 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 pero no, no, no. Iglesia, el Señor lo que empezó a decirle a estos fariseos, porfa saltate al 14. ¿Qué aflicción les espera a ustedes, líderes de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, con todo descaro enseñan a las viudas y se apoderan de sus propiedades y luego pretenden ser piadosos al hacer las largas oraciones en público. Ese llamado, y de ahí para allá usted lo lee y uno dice, ay Jesucristo. Por eso les dije, ojo, yo a ustedes no les estoy diciendo hipócritas, a ustedes no les estoy diciendo hipócritas. Estoy leyendo algo que está en la Escritura que sacude, que está diciendo, ojo, tengan cuidado de lo que muestran en público, porque si en casa yo no soy lo que dice la Escritura o lo que me muestro en público, tengo un problema. En mi casa, con mis cercanos, ellos son los que dan testimonio de en realidad quién soy yo. Yo aquí me puedo mostrar a ustedes, miren hasta la pinta. Y la superpinta y vengo y traigo la tableta, traigo la Biblia y me vengo hasta bien puestecita y les hablo hasta bonito y me llaman y hasta una palabra bonita les digo o les escribo un mensaje por allí bien bonito. ¿Y qué me gano si en la casa soy una patana con mi esposo? A mis hijos, mejor dicho, ni para qué, la manera como los trato. A mi suegro lo pisoteo, hasta el pobre perro lleva del bulto. Pero con ustedes, la maravilla. ¿Qué me está diciendo el Señor allí? Ojo, ojo, cuidado con lo que estoy mostrando en realidad. ¿Sí estoy mostrando en todo a Cristo? O en unas áreas sí y en otras no. Porque si yo estoy haciendo eso de que aquí a veces sí y aquí a veces no, tengo problemas. Si a veces digo una mentira y a veces no. Si a veces me quedo con algunas cositas y a veces no. Miren, uno dice yo no robo. Pero si yo soy empleado y procuro mirar de qué manera le robo tiempo a la empresa, ¿estoy robando? Ay, es que llegué unos minutos a... eso no se van a dar cuenta. O me agarré así sea un bendito lapicero. Ay, no, aquí en la empresa hay mucho, eso no pasa nada, yo me llevo uno para mi casa. Puede sonar una bobada. Y uno dice, pero es que es un lapicero. Pero es que fueron unos minutos. Discúlpeme. Eso no es testimonio. Y soy hipócrita con lo que estoy diciendo, porque a otros les digo que hagan lo correcto y yo, ¿estoy haciendo lo correcto? A eso es que se refería Jesús con los maestros de la ley, que a veces nos mostramos muy religiosos y muy espirituales, pero realmente no estamos haciendo lo correcto. Y el llamado de Cristo en esta época no es a que seamos religiosos y que oremos por orar, ayunemos por ayunar, o bueno, no sé, o que nos mostremos que los pastores se den cuenta de que yo ayuno, que yo oro, guachu guachu. No. Se trata de que nuestra vida en todo y por todo sea un testimonio. Para poder entender qué significa el tema de, espera un momentico ya, el tema del reino que se ha acercado, necesitamos entender qué significa el reino. ¿Y saben qué hizo Jesús? Él empezó a decir, el reino de Dios es semejante a...
Y cuando tú vas a la escritura y te vas a dar cuenta que aquí los pastores de la iglesia van a empezar a predicar sobre el reino de los cielos es semejante a. Y hay muchos ejemplos que dejó Jesucristo para que entendiéramos qué era el reino de los cielos. ¿Y sabes para qué? Porque cuando yo sé qué es, para qué es y por qué es, lo valoro y me encamino. Cuando yo sé, ¿se acuerdan cuando hicimos lo de la cruz? La razón de por qué Jesús murió en la cruz, qué representaba la cruz, qué fue todo lo que Jesús hizo en la cruz, yo valoro lo que Cristo hizo en la cruz. Pero si yo no sé qué hizo, sí, Él murió en la cruz y por Él yo tengo salvación. Sí, pero yo no entiendo la magnitud de lo que Jesucristo hizo, no lo voy a valorar. Hay alguien que murió por mí, pero ¿de qué manera? Y todo lo que le tocó pasar, y todo lo que le tocó enfrentar por amor a mí. Ahí es donde yo digo, Juan 3:16, de tal manera nos ama Dios, que hizo semejante sacrificio. El amor de Él es una cosa que no puedo dimensionar, no hay forma. Es tan grande que hizo un sacrificio tan poderoso por mí. Entonces, para que tú y yo podamos valorar el reino de los cielos, necesitamos entender qué es el reino de los cielos. Y Dios ha sido tan bueno con esta iglesia, con esta manada pequeña, como decía el pastor Giovanni ahora, que nos ha dotado de personas enamoradas y apasionadas por Dios. Y el Señor colocaba en nuestros corazones, porque hace ya bastante que lo hablamos con mi esposo, de que podamos hacer un estudio de lo que significa el reino de Dios es semejante a. Para que tú que estás allá y nos ves por medio de las redes, para que tú que estás aquí y puedas compartirlo, recibirlo, interiorizarlo y ponerlo por obra. Porque cuando yo sé qué significa, ¿se acuerdan que hay una palabra donde el Señor dice que deje que los niños se acerquen porque de los tales es el reino de los cielos? Todas esas cosas tienen una razón de ser. Y cuando yo entiendo que yo soy, que debo ser como un niño, qué significa ser un niño para Jesús, para poderme ganar ese privilegio tan grande, yo digo, wow, ya entendí cómo así que tengo que ser un niño. Porque solamente le voy a adelantar eso, porque el resto de los pastores les van a explicar el resto, ¿cierto, pastora? El resto de los pastores les va a explicar qué es el reino de los cielos. Pero cuando el Señor hablaba que dejara que los niños se acercaran, porque de los tales era, ¿qué hay en el corazón de un niño? Ubiquen un niño de 2 años, no ubiquen un niño de 8, menos de 12. Esos ya vuelan. Y los de ahora que vienen con algo incorporado, peor. Devuélvete a un niño de 2. Yo en estos días vi un video de un niño, estaba a la orilla de la piscina, ¿no? Y estaba con sus cositas de flotador aquí para tirarse, y más se demoraba en decirle a los papás que se tiraban, y este niño parecía ahí, por allá se lanzaba, pero estaba feliz porque ahí en la piscina estaban sus papitos. Él estaba completamente convencido que cuando se tirara, su papá y su mamá iban a hacer algo por él. Y esto parecía, mejor dicho, el trompito, y salía y volvía y se tiraba porque papá y mamá están allí. Había una confianza absoluta de que había alguien que lo protegía, de que tenía la confianza de que cuando cayera allí nada malo le iba a pasar, porque papá y mamá estaban allí. ¿Tú te tiras así en los brazos de papá? Tú te abandonas de tal manera con la preocupación que tienes ahora, que vas en pura carrera y dices, Señor, no importa lo que está pasando en este momentico, yo arranco a correr porque yo sé que tú me cuidas. ¿Así te tiras? No importa, Señor, el diagnóstico que hayan dado. No importa, Señor, yo cierro mis ojos y me abandono en tus brazos porque yo sé que sin importar, Señor, el desenlace, tú me cuidas. Un niño de 2 años se pelea con otro niño de 2 años por un carrito y se enojaron y hasta a veces ¡pum! Y se tiran los carritos. 5 minutos después están jugando. ¡Ay, amiguito! Y ni siquiera saben el nombre. ¡Amigo! ¡Amiguito! Y vuelven y juegan. Y se olvidó la pelea que había.
y se olvidó que habían peleado por el carrito. Y volvieron a ser amigos y se perdonaron. ¿Tú has perdonado la falta que te hicieron? ¿Y volviste a ser amigo? ¿Y volviste a dar otra oportunidad? Como ese niño que se le olvida y vuelve y empieza. O porque una vez hizo algo, ahí está el registro y no, yo de aquí no paso. Es mejor ponerle límites a la gente para que no vengan a agredirlo a uno. Hasta allí. Sí. Entonces porque me hicieron daño, entonces no, pues aquí seguíme haciendo daño, no hay problema, no. Ojo con eso. Una cosa es permitir que las personas me pisoteen y otra cosa es tratarlos con el respeto que las personas se merecen, así sean diferentes a mí y así me hayan hecho daño. Es ir a hacerlo de Jonás y poderles compartir y decir yo te perdono. Y el hecho de que te perdonen no significa que voy a seguir permitiendo que me lastimen. Pero ten la plena seguridad que en mí no hay rencor para ti. Un niño hace eso y vuelve y empieza. Un niño no guarda registros. Un niño rapidito vuelve y se compone. Un niño simple y llanamente, ¿de dónde sacará? Un niño de 2, 3 años, ¿de dónde sacará mañana mi mamá para darme la comida? ¿Qué irá a hacer para pagar los servicios? ¿Qué irá a hacer mi papá para pagarme la escuela? Que el niño no está pensando en eso, simplemente tengo hambre. Pa, hay que comprar esto en el colegio. Pa sabrá qué va a hacer con lo que le dijeron en el colegio. Pero tú y yo nos preocupamos, mañana qué va a pasar. Ay, no tengo para esto. Ay, no tengo para aquello. Ay, no tengo. El niño no se preocupa. Y Dios dice, pero no les dije que yo he visto los lirios. ¿No se han dado cuenta que yo le doy de comer a los pajaritos? ¿Por qué se preocupan porque no les salió algo para ahora? ¿Ya entendieron por qué el niño puede acceder a ese reino? Cuando tú y yo entendemos las figuras que Jesús colocó, nos damos cuenta, sí nos falta mucho para niños. ¿Qué tanto necesito yo para ser como un niño y poder acceder a ese reino? Solamente ubícate con un niño. Por eso les digo que dependiendo del niño. Porque es que el niño de 7 y 8 ya tiene alas. Y ese ya manipula. Pero los niños de 1 o 2 añitos son confiados. Creen en todo lo que les dicen. Si el papá le dijo que le iba a dar un carrito, ese niño jura que le van a dar el carrito. Porque papá dijo. ¿Papá te dijo a ti que te iba a dar algo? ¿Papá te dijo a ti que te iba a bendecir? ¿Papá te dijo a ti qué iba a hacer con tu vida, con la vida de tus seres queridos? ¿Papá te dijo cuáles son los planes que tiene para ti? Entonces, iglesia, necesitamos ser como niños. El reino de los cielos es semejante a. Y ahora, cuando empecemos ese estudio, te vas a dar cuenta de todas las cosas que tú y yo necesitamos cambiar en nuestra vida para poder mejorar nuestra relación con papá. Y ahora que lo vamos a hacer, tu vida en Cristo Jesús va a dar un giro completo, porque vas a poder adorarlo, rendirte, humillarte, creerle, avanzar de una manera poderosa. Tu vida en Cristo va a cambiar cuando te des cuenta que ese reino es poderoso y se acercó a ti para hacer maravillas en tu casa, en tu vida y con tus seres queridos. Gloria a Dios, iglesia. Bendito y alabado el que vive y reina por los siglos de los siglos. Y a ese le pido en esta noche que de una manera sobrenatural toque tu mente y tu corazón. Que tú dispongas tu mente y tu corazón y te pido en esta hora que ahí donde estás, déjalo un momentico en la transmisión con ellos. A ustedes que nos están prestando atención desde las redes y a los que están aquí, yo les pido algo en esta hora. Para un segundo y empieza a analizar el momento en que el Señor tocó la puerta de tu vida. En que tocó y dijo, yo quiero entrar a tu vida y quiero tener una relación contigo. Quiero cenar contigo, quiero acercarme, quiero mostrarte que no estoy lejano. Hoy yo te pido que ahí donde tú estás, cierra un momentico los ojos, no te dejes distraer de nada. No pienses en quién está al lado, solo piensa en que Dios te está hablando.
Hoy tú estás delante del Padre y Él te está diciendo: quiero una relación contigo. Te voy a enseñar, te voy a dar herramientas de qué significa mi reino, dice el Señor, para que tú puedas enamorarte apasionadamente de ese reino y anhelar estar allí. Para que tú puedas darte cuenta que lo que yo digo en la Escritura de que los planes que tengo para ti, que son planes de bien y no de mal, son una realidad. Hoy, Señor, yo te pido por cada una de estas personas que como yo hemos podido recibir esta palabra. Y así como tú nos decías ahora en el libro de Isaías, yo sé que tu palabra, Señor, no va a volver vacía, sino que en la vida de todos nosotros vas a hacer algo increíble y maravilloso. Hoy yo te pido, Señor, que en medio de la Escritura, en medio de sueños, en medio de tu bendita palabra, en medio de una alabanza, en lo que tú te quieras, Señor, en lo que tú quieras hacer, hables más a la vida de nosotros y nos muestres ese propósito tan grande que tienes. Empieza a trabajar en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Por favor, Padre Celestial, muéstranos cuáles son las heridas que nosotros tenemos que no nos dejan hacer tu voluntad como tú lo quieres. Señor, muéstranos qué áreas de nuestro pasado, ya sea en el vientre de nuestra madre, ya sea en los primeros indicios de nuestra niñez, ya sea en el transcurso de nuestra infancia, en nuestra adolescencia o aún en nuestra adultez, qué cosas han marcado nuestra vida que no nos dejan rendirnos verdaderamente a ti. Señor, quita, quiebra, destruye, desbarata todo aquello que en nuestra mente se ha gestado y que lo colocamos como una barrera y no nos deja hacer tu voluntad, Padre. Por favor, Señor, ayúdanos, Señor bendito y maravilloso, a que podamos entender que tú, Señor, lo que tienes para nosotros es un mundo de oportunidades para ver tus maravillas, Padre. Pero como no lo hemos logrado entender, aún nuestra oración es raquítica, aún nuestra oración, Señor, es una vana repetición, aún nuestra oración a veces es hasta hipócrita, Padre, porque pedimos una cosa, pero en nuestro corazón hay otra. Mi Rey, necesitamos ayuda. Hoy, Señor, nosotros reconocemos que te necesitamos, que nos enseñes la magnitud de tu reino, que entendamos el poder delante de quien estamos, que entendamos tu amor, todo lo que has hecho por nosotros, que entendamos, Señor, que tú lo que quieres para nosotros es, como decía, ese cielo, esa felicidad, esa buena noticia, Padre Celestial. Hoy yo te pido que cada una de estas personas que junto conmigo hemos recibido este banquete tan maravilloso, le saquemos el mayor provecho, que podamos entender en la mañana, en la tarde y en la noche, meditando en tu palabra, que hay algo más grande que solamente cumplir una ley, cumplir unos designios, cumplir unas ordenanzas que nos dan. Y lo más grande eres tú, es tu presencia. Que corramos todos los días felices, gozosos a buscarte, que anhelemos que se llegue ese momentico donde nosotros nos metemos en un lugar secreto para hablar contigo, que en realidad haya ese anhelo de buscarte para rendir el corazón, que aprendamos, Señor, a quitarnos ese acartonamiento que tenemos, Padre Celestial, que no nos deja rendir el corazón. Hoy yo te pido, Señor, para esta tu iglesia, para estos tus pequeñitos, un toque especial. Algo que venga, Señor, un bálsamo que recorra todo su ser, que empiece a transformar su manera de pensar. Porque al tú tomar el control de los pensamientos y transformar esa manera de pensar, todo, Señor, todo su ser será reflejado y su manera de vivir será diferente. Hoy yo te pido un toque especial para el corazón, Señor, porque a veces por el dolor que nos han causado en el caminar, Señor, el corazón se va llenando de una carcasa. Y hoy yo te pido, Señor, que esa sangre preciosa que tú derramaste en la cruz venga a remojar toda dureza, Padre. Vengas, poderoso Dios, a hacer algo diferente en nuestro corazón y podamos, Señor, ser una tierra que tú puedas moldear, que tú puedas acomodar, una tierra en la que puedas plantar, una tierra en la que tú puedas edificar, Padre Celestial.
Hoy te pido con toda la fuerza de mi ser que esta tu bendita palabra, Señor, retumbe en la mente, retumbe en el corazón, se esculpa y se grabe, que tú no buscas ni robots, ni autómatas, ni gente que simplemente se obedezca porque hay que hacerlo, que tú buscas hijos, que tú buscas que te amen, que tú buscas que te quieran, que tú buscas que expresen, Señor, ese amor infinito que se tiene. Señor, que tú no quieres que alguien simplemente se acerque por miedo a ir al infierno, que se acerquen porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres precioso, Señor. Eso es lo que yo te pido por tu iglesia, que cada uno de nosotros pueda entenderlo, Padre, y que todos los días nos rindamos más y más delante tuyo, y que al humillarnos, como dice la Escritura, entender qué significa humillarnos, Padre Celestial, nuestra vida sea completamente transformada para la gloria, para la exaltación de tu nombre, porque solo tú, mi Señor Jesucristo, lo mereces. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Y